Siguiendo con la segunda parte de esta clase, lo habíamos detenido cuando vamos a analizar ahora qué pasa cuando actúan varias fuerzas sobre un cuerpo. Como tenemos el esquema acá, aquí yo dibujé un cuerpo sobre el que actúan tres fuerzas en distintas direcciones. ¿Qué pasa con el trabajo cuando yo tengo distintas fuerzas que están actuando sobre este cuerpo? ¿Qué pasa con el trabajo total sobre este cuerpo? El trabajo sobre el cuerpo va a estar dado por el trabajo total, ¿cierto? Lo vamos a llamar así, por la suma del trabajo que ejerce cada una de las fuerzas. En este caso, el trabajo total estará dado por el trabajo que ejerce la fuerza F1 más el trabajo que ejerce la fuerza F2 más el trabajo realizado por la fuerza F3. De manera general, nosotros podemos decir que el trabajo total será igual a la suma de todos los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas que participan, ¿cierto? O que actúan sobre el cuerpo. El trabajo total de esta manera es la suma de todos los trabajos individuales correspondientes a cada fuerza. Esto es algo muy importante porque nos permite, ¿cierto?, calcular un trabajo global que está siendo ejercido sobre un cuerpo. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos aquí un tractor que arrastra durante 20 metros una pila de troncos que tiene una masa de 1470 kilogramos. El tractor tira de esta pila de troncos con una fuerza de 5000 newtons, con una fuerza que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. El suelo es rugoso, por lo tanto hay una fuerza de roce que nos viene dada y es de 3500 newtons. Y nos piden calcular el trabajo hecho por cada fuerza que actúa sobre esta pila de troncos, así como el trabajo total que resulta, ¿cierto?, de la acción de todas estas fuerzas. Lo primero que vamos a hacer, que es lo que hacemos siempre, es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso tenemos cuatro fuerzas. En primer lugar tenemos el peso, que será la masa por la aceleración de gravedad, o sea 14.700 newtons, una fuerza normal, que es perpendicular a la superficie del suelo. Tenemos la fuerza que ejerce el tractor sobre la pila, ¿cierto?, que es de 5000 newtons con un ángulo de 37 con respecto al eje X, y la fuerza de roce, que va en el sentido opuesto del desplazamiento y que tiene un valor de 3500 newtons. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre la pila de troncos. Y no olvidemos que el desplazamiento en este caso es un vector que es 20 según y tongometros, puesto que va en el sentido positivo de las X. Dicho eso, podemos pasar a calcular el trabajo ejercido por cada una de las fuerzas. Partamos por el peso. Sabemos que el trabajo del peso es 0, puesto que forma un ángulo de 90 con el desplazamiento, que es perpendicular al desplazamiento y por lo tanto no ejerce trabajo para este desplazamiento. Lo mismo ocurre con la fuerza normal, por lo tanto el trabajo ejercido por estas dos fuerzas es 0. El trabajo realizado por el tractor, en cambio, lo puedo calcular como la magnitud de la fuerza que ejerce, que es 5000, por la magnitud del desplazamiento, que es 20, por el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Dado que el desplazamiento está a lo largo del eje X y la fuerza forma un ángulo de 37 grados con respecto a esa dirección, ese ángulo será 37. Por lo tanto, quedará 5000 por 20 por coseno de 37. Y esto tiene un valor igual a 80.000 joules. ¿De acuerdo? Si calculamos, por otra parte, el trabajo del roce, tendremos que, me corro un poquito, el roce tendrá un trabajo realizado, ¿cierto?, que será igual al valor del roce, 3500, por el desplazamiento, 20, por coseno del ángulo que forma la fuerza de roce con el desplazamiento. Noten que el desplazamiento va hacia la derecha en el eje X y que la fuerza de roce va hacia la izquierda en el eje X. Por lo tanto, forman un ángulo, ¿cierto?, de 180 grados entre los dos. Coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, voy a tener 3500 por 20 por menos 1. Y eso me da un valor de trabajo efectuado por la fuerza de roce igual a menos 70.000 joules.
Para calcular el trabajo total, tengo que sumar el trabajo ejercido por cada una de las fuerzas, tal como lo habíamos dicho en la diapositiva anterior. Y el trabajo total estará dado por el trabajo hecho por el peso, más el trabajo hecho por la normal, ambos 0, más el trabajo del tractor, más el trabajo del roce. Por lo tanto, como el peso y la normal son 0, solo sobrevive la del tractor y la del roce, que será 80.000 menos 70.000, dando un trabajo total de 10.000 joules. ¿Ya? Es bastante simple si ustedes lo piensan, esta aproximación con trabajo. Retomemos esto. Habíamos calculado que el trabajo total era igual a 10.000 joules. Si nosotros volvemos a nuestro DCL, ¿cierto?, podemos darnos cuenta de que la sumatoria de fuerzas en I, como hacíamos antes en nuestro tema de dinámica, es 0. ¿Por qué? Porque la pila de troncos no está acelerando en el eje Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. ¿Y qué fuerzas tenemos en el eje Y? Bueno, en el eje Y tenemos, en primer lugar, la normal positiva hacia arriba, ¿cierto? Ahí está la normal, más la componente del peso, la componente de la fuerza del tractor en el eje Y, que será igual a 5.000 por seno de 37, esa es la componente en I de esta fuerza, ¿cierto? 5.000 por seno de 37, menos el peso que va en la dirección de menos I y por lo tanto lo ponemos como menos 14.700. Esas son todas las fuerzas que están en el eje Y y la sumatoria de ellas debe ser 0. Por lo tanto, si nosotros despejamos, tenemos que el valor de nuestra fuerza normal será de 11.700 según J. Tongo newtons. Una fuerza que va en la dirección positivo de la I y que tiene una magnitud de 11.700 newtons. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer para la sumatoria de fuerzas en X. ¿Y qué fuerzas tenemos nosotros actuando en X? Tenemos 5.000 por coseno de 37, que es la componente de esta fuerza en el eje X, ¿cierto?, menos la fuerza de roce, 3.500. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a 5.000 coseno de 37 menos 3.500. Y esto da un valor de 500 newtons. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X es 500 newtons. Significa que la fuerza neta que nosotros vamos a tener es de 500 y tongo newtons. La fuerza neta actuando sobre la pila de troncos será un vector de magnitud 500 newtons con una dirección positiva en el eje de las X. ¿De acuerdo? Noten que si yo calculo el trabajo considerando esta fuerza neta y digo el trabajo total será el producto punto entre la fuerza neta y el desplazamiento, voy a decir que entonces será la magnitud de esta fuerza 500 por el desplazamiento 20 por el coseno que forman entre ambos. Como van en la misma dirección y sentido, es coseno de 0. Y el valor que obtengo también es 10.000 joules, igual que el que había calculado cuando calculé la suma de los trabajos individuales. Esto, chiquillos, es súper importante, porque nos damos cuenta de que si yo analizo el trabajo total como la suma de los trabajos individuales, es equivalente a calcular la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo y calcular el trabajo que haría esa fuerza neta para ese desplazamiento. Estos dos procedimientos son equivalentes y están a la base de lo que vamos a ver a continuación. Dado que ahora podemos decir que el trabajo total también corresponde al producto punto entre la fuerza neta y el desplazamiento, o lo que es lo mismo, a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo por el desplazamiento, ¿cierto?, vamos a poder referirnos a lo que ocurre con el trabajo y el movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Nosotros sabemos desde dinámica que si el cuerpo está en equilibrio, lo que significa que tengo una velocidad igual 0 o una velocidad igual constante, el cuerpo está en equilibrio, ¿cierto? Está con sumatoria de fuerzas igual a 0. Esta es la condición que nosotros imponíamos para estar en sumatoria de fuerzas igual a 0. Si a mí me decían, el cuerpo está en reposo, yo inmediatamente sabía que la sumatoria de fuerzas en ese eje tenía que dar 0. Si a mí me decían que
el cuerpo estaba moviéndose con velocidad constante, inmediatamente yo decía sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que habíamos aprendido de nuestras clases de dinámica. Pero si ese es el caso, si la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a 0, significa que el trabajo total va a ser 0. Y esto es muy relevante, chiquillos, porque significa que si un cuerpo está moviéndose a velocidad constante o está en reposo, el trabajo total sobre ese cuerpo debe ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros calculemos el trabajo y obtengamos un valor 0, significa que el cuerpo se está moviendo con velocidad constante o que está en reposo. Pero, ¿qué pasa si el trabajo total es distinto de 0? ¿Sí? ¿Qué pasa con la velocidad del cuerpo? ¿Cómo relacionamos un trabajo diferente de 0 con lo que ocurre con la velocidad, con el movimiento de ese cuerpo? Podemos ver entonces en este ejemplo que si tenemos un cuerpo que se está moviendo hacia la derecha, producto de una fuerza F, y tiene un vector velocidad como este verde que está acá, hacia la derecha, ¿cierto? Indicando que se está moviendo hacia la derecha con una cierta velocidad, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo y vamos a tener el peso, la normal y la fuerza F en la dirección de X. En este caso, el trabajo total será positivo, puesto que el trabajo de la normal y del peso son 0 y me va a quedar solamente el trabajo ejercido por la fuerza F, el trabajo realizado por la fuerza F, que como el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, es en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, por lo tanto el trabajo es positivo. En este caso, la velocidad aumenta, producto de la acción de esta fuerza. ¿Sí? Y va a aparecer entonces una aceleración, producto de la acción de esta fuerza que es la que queda. En el caso de que yo esté con una fuerza actuando con un cierto ángulo con respecto a la horizontal, también con una velocidad hacia la derecha, puedo ver que mi diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Va a aparecer otra vez la normal, el peso y esta fuerza con un ángulo de alfa. En este caso, el trabajo también va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la componente de f en x, o f coseno de alfa, multiplicado por el desplazamiento, ¿cierto?, va a dar un valor positivo. En este caso también vamos a ver que la velocidad aumenta, ¿cierto?, porque va a aparecer una aceleración también hacia la derecha. Finalmente, veamos qué ocurre si la fuerza aplicada va en la dirección opuesta al desplazamiento, o en la dirección opuesta a la velocidad en este caso. Si vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, voy a tener el peso, la normal y la fuerza F apuntando hacia la izquierda en este caso, contrario a la velocidad. En este caso, tal como lo habíamos visto en todos los ejemplos anteriores, el hecho de que la fuerza apunte en la dirección opuesta al desplazamiento genera un ángulo entre ambos de 180 grados. Por lo tanto, cuando yo calcule el trabajo como el producto punto entre F y D, voy a tener el valor de F por el valor de D por el coseno de ambos, que será el coseno de 180, por lo tanto menos 1. Y ese trabajo, cuando la fuerza apunta para un lado y el desplazamiento para el otro, nosotros sabíamos, ya lo habíamos visto, que era negativo. En este caso, tener un trabajo negativo va a implicar que la velocidad disminuya, porque va a existir una aceleración, pero en el sentido de la fuerza, como veíamos en nuestras clases de dinámica. De esta manera, nosotros vemos que el signo del trabajo, el valor del trabajo, se relaciona directamente a cómo va a cambiar la velocidad del cuerpo que está en movimiento. Y esto es algo que es muy importante. Consideremos, por ejemplo, una caja de masa M que se mueve a lo largo de un eje horizontal y que pasa desde una posición x1 a una posición x2, produciéndose un desplazamiento de magnitud d hacia la derecha, ¿ya? Un vector hacia la derecha. Esto es posible porque hay una fuerza neta que está actuando sobre la caja que también apunta hacia la derecha. Este cuerpo, al iniciar su movimiento, o sea, al iniciar el análisis del movimiento más bien, iba con una velocidad igual a v1. Y al final del desplazamiento que estamos considerando va con una velocidad v2. Entonces vamos a analizar qué pasa con esas velocidades. Dado que la fuerza neta, que está dibujada acá, va en el mismo sentido
que el desplazamiento, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto que ese trabajo entonces va a ser positivo y que, como acabamos de ver, la velocidad debiera aumentar, es decir, V2 debiera ser mayor que V1. Recordemos que nosotros podíamos determinar la velocidad en función de la aceleración y el desplazamiento de la manera que tenemos escrita acá, en que la velocidad final al cuadrado será igual a una velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Si reordenamos esta ecuación para obtener una expresión para la aceleración, nos queda que podemos expresar la aceleración como la resta de los cuadrados de las velocidades dividido por 2d. Si recordamos nuestra segunda ley de Newton, ¿cierto? Que no debemos olvidarla nunca, sabemos que la sumatoria de fuerzas que actúa sobre un cuerpo será igual a la fuerza neta y que esto va a ser igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo. La sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a m por a. Y esto es lo que hemos visto durante todo este tiempo que hemos estado trabajando con dinámica, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo reemplazo esta aceleración por la expresión que acabo de calcular? Voy a obtener que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, y si reemplazo entonces la aceleración, voy a tener que es la masa por esta expresión que me relaciona las velocidades y el desplazamiento, de la manera entonces que está escrito allí. Si vuelvo sobre esta expresión, veo que puedo decir entonces que al despejar, si yo multiplico por el desplazamiento, ¿cierto? Voy a tener la fuerza por el desplazamiento, será igual a la masa por V2 cuadrado menos V1 cuadrado dividido por 2. Si reordeno un poco esto, me va a quedar que la fuerza por el desplazamiento será igual a 1/2 por m V2 cuadrado menos 1/2 por m V1 al cuadrado, ¿sí? Y esto ya va tomando algunas familiaridades para muchos de ustedes. Si llamamos a esta cantidad 1/2 mv cuadrado como energía cinética, si decimos sea 1/2 de mv cuadrado una cantidad que vamos a llamar energía cinética, de aquí en adelante K. Entonces K1 o la energía cinética en el punto 1 será igual a 1/2 por m V1 al cuadrado, de la misma manera que K2 será 1/2 por m V2 al cuadrado. Entonces, si reemplazamos esta nueva definición que tenemos, ¿cierto?, de K, ¿sí?, como 1/2 mv cuadrado, puedo volver a esta expresión de acá arriba y decir que entonces la fuerza por el desplazamiento será igual a K2 menos K1. Por lo tanto, si la fuerza por el desplazamiento es K2 menos K1, voy a retomar y recordar que este valor F por D lo habíamos definido como el trabajo total hace varias diapositivas atrás, y que por lo tanto entonces ahora el trabajo total lo puedo definir de una nueva manera, como K2 menos K1, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Es decir, que el trabajo total yo lo puedo definir como la variación de la energía cinética entre el punto 1 y el punto 2, o sea, entre el punto 0 y el punto final del desplazamiento. Esto es algo muy importante, chicos, y de hecho es lo que recibe el nombre de teorema de trabajo y energía cinética. Y es algo que vale para todas las fuerzas, porque lo único que hemos hecho aquí es reemplazar el valor de F por m por la aceleración, por la segunda ley de Newton. Y eso es válido para cualquier fuerza. Por lo tanto, podemos relacionar ahora un cambio en las velocidades de los cuerpos con el trabajo realizado total, ¿de acuerdo? Podemos tomar cómo cambia la velocidad que lleva un cuerpo con el trabajo total realizado sobre ese cuerpo. Y esto es importante porque aparece un nuevo concepto, que es el concepto de energía. Le hemos llamado a este valor energía cinética. Y entonces nosotros ahora tenemos asociado un valor, ¿cierto?, que es la energía y que podemos asociar como la capacidad para realizar un trabajo. La energía cinética que tenga un cuerpo se va a relacionar con el trabajo total que se realice sobre ese cuerpo. En el caso de la energía cinética, esta capacidad de realizar trabajo va a venir dada por dos cosas de ese cuerpo.
por su masa y por la velocidad que el cuerpo tenga. Por lo tanto, acabamos de definir este teorema trabajo y energía cinética en el que damos cuenta de que si existe un trabajo positivo sobre el cuerpo, un trabajo total que sea positivo sobre el cuerpo va a aumentar su velocidad. Y si existe un trabajo negativo sobre el cuerpo entonces tendrá una velocidad final menor a la inicial, perdiendo energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya tenemos una nueva manera de relacionar el trabajo realizado sobre un cuerpo, el trabajo total, con los cambios en la velocidad y en la energía cinética entonces de ese cuerpo. Vamos a dejar esta clase hasta acá para retomar entonces con la tercera parte de este video.